Veamos qué tipos o qué pistas nos dan los árboles para ver si lo tenemos que trasplantar. Cuando un árbol lo encontramos que empieza la superficie del sustrato en la maceta a estar bastante dura, a estar bastante llena de raíces, o que vemos que al regar el agua no penetra bien dentro del sustrato, no se empapa bien, no surge algunas zonas de encharcamiento, vemos que tarda mucho en absorber el agua, es un punto importante para ver que ese árbol ya tiene que ser trasplantado, porque el sustrato ya está perdiendo sus propiedades, ¿vale? Otro punto es pues que vemos cómo empieza a levantarse el sustrato por encima del borde de la maceta. Vemos que empieza a levantarse y es que las raíces están empujando hacia arriba. Ya las raíces ya no tienen sitio para establecerse y entonces empiezan a levantar el sustrato hacia arriba. Otro punto es que las raíces empiezan a salir por los agujeros de drenaje. Muchas raíces empiezan a salir por abajo por los agujeros de drenaje de la maceta. También lo podemos ver en que si empiezan a acumularse sales del abono que le hemos echado o de las que lleve disueltas el agua que le echemos, empiezan a acumularse en los bordes de la maceta, empiezan a acumularse en el tronco, encima del sustrato, ¿vale? Es otro momento para ver que podemos tener que pensar ya en un cambio de sustrato. También si vemos, por supuesto, que el árbol se encuentra mal, si vemos que las hojas empiezan a estar lánguidas, a cambiar de color amarillento y no es la época de otoño, a ver si a lo mejor empieza a tener un crecimiento raro que no crece como debería, entonces debemos de hacer un trasplante de urgencia. Estos puntos son muy importantes para que sepáis cuándo tenemos que trasplantar, porque muchas veces no tenemos que trasplantar porque sí, porque llega la época de trasplantes y tenemos que trasplantar el árbol. Muchas veces depende de muchas cosas, ¿no? Cuando compramos un árbol en un centro comercial, que puede ser profesional, un centro profesional o un centro grande de estos comerciales donde los árboles no los tienen muy en cuenta, y también en un vivero. Entonces son tres casos: un bonsái en un centro profesional, que ya en maceta de bonsái con un sustrato en condiciones, bien, de calidad. Dos, un vivero normal, con una maceta grande de vivero, una maceta pequeña de vivero. Y tres, un centro comercial donde los árboles los venden, pues eso, con mal sustrato, en malas condiciones, los riegan cuando pueden, etc. Estos tres casos se nos pueden dar y tenéis que tener muy en cuenta cuál de ellos estáis, ¿vale? Si tenemos el caso del bonsái, vamos a tener en cuenta que podemos a los profesionales del sitio preguntarles, porque saben de verdad lo que se traen entre manos, saben muy bien cómo está el árbol, en qué condiciones, cuándo se debe de trasplantar y os van a dar pistas. También le podéis preguntar de dónde viene, porque a lo mejor los han traído en invierno, el invierno donde estéis, en hemisferio norte o hemisferio sur. Es normal que los traigan en invierno desde Japón, desde China, desde Corea o desde otros sitios del sudeste asiático, que se traen mucho de allí. Entonces estos árboles, si son de un sitio profesional, vendrán con un sustrato muy bueno y vendrán en una maceta con una calidad bastante buena. ¿Qué pasa? Este árbol no lo vais a tener que trasplantar hasta que el árbol se aclimate a nuestro clima, ¿vale? A lo mejor lleva ya un tiempo aclimatándose el bonsái en nuestro país, porque lleva ya varios años en el centro profesional de bonsái y no hace falta que se aclimate porque ya lo está, ¿vale? Pero si acaba de venir ese año, tenéis que preguntarlo. Luego ya lo trasplantaréis cuando llegue el momento, ¿vale? Luego tenéis también el caso de los viveros. Si compráis un árbol de vivero, es bastante bueno que llegada la época de trasplantes lo trasplantéis enseguida a una maceta de cultivo con un sustrato en condiciones, ¿vale? Luego está el tema
de un árbol de centro comercial en que cuanto antes, siempre en buenas condiciones, por supuesto, lo trasplantéis, porque suelen venir en una tierra bastante pésima, de supervivencia, hasta que lo venden, y ahí el árbol va a estar en muy malas condiciones, ¿de acuerdo? Así que hay que trasplantarlos en cuanto podamos, ¿de acuerdo? Si tenemos un árbol que acabamos de recuperar o arrancar de la naturaleza, si lo conseguís en un centro profesional, que también los hay, o lo compráis de internet, es un árbol que viene de la naturaleza, este árbol va a tener que estar en unas condiciones muy específicas. Estos árboles que acabamos de trasplantar, arrancar de la naturaleza, o que son de un vivero, estos árboles van a tener que ir en unos... podéis ponerlos en unas cajas de poliespan, en unas cajas de madera, en unos coladores o en una caja de fruta, con un sustrato muy drenante, porque lo que prima ahora mismo es que nuestro árbol vaya desarrollando bien las raíces, ¿vale? Sobre todo las raíces finas, que son las que dan de comer mucho al árbol. Las raíces gruesas las vamos a ir eliminando poco a poco, pero al principio lo que necesitamos es que ese árbol extienda una raíz buena, una cabellera de raíces finas bastante buena, y las vaya desarrollando para que el pan de raíces, lo que realmente da de comer al árbol, se vaya desarrollando mejor. Poco a poco lo iremos pasando a otras macetas, pero ahora al principio vamos a tenerlo como mínimo 3 años si es un caduco y 5 años si es una conífera, un pino, una conífera, ¿de acuerdo? Lo vamos a tener ahí, que desarrolle bien el sistema radicular. Luego tenemos el caso de si es ya un árbol que ya lo hemos estado trasplantando, que ya tiene un trabajo, se lo habéis comprado a un compañero vuestro, a gente por internet o a un centro profesional donde ya el árbol ha tenido varios trasplantes. Estos árboles pues los vamos a ir trabajando ya mucho más exhaustivamente, primando sobre todo las raíces finas sobre las gruesas, quitando la zona del nevari, las raíces gruesas, para que vayan las raíces gruesas entrando poco a poco en el sustrato. Las raíces gruesas que bajen hacia abajo, esas se tienen que cortar. Por supuesto, no hay que cortarlo todo, hay que cortar, pues digamos, como un tercio o un 50%, hasta un 50% de las raíces si son caducos. No más de un 50%, por favor, si son coníferas. Nunca cortéis más del 50% si es una conífera. Y, bueno, pues lo que tenemos que hacer, por supuesto, podemos tener unos sustratos que podemos ponerle un poco más de turba, si está en una maceta de cultivo, pero básicamente tiene que ser ya un sustrato bueno, como el que os he hablado. Hay sustratos, mezclas, que se pueden utilizar para estos casos, en el que, por ejemplo, puede haber más de un 50 o un 60% de grava volcánica o de arenas, que pueden ser muy buenas para darle porosidad. Si utilizáis arcillas, pues tened en cuenta que esas arcillas tienen un tiempo de vida, digamos que se van disgregando con el tiempo, ¿no? Como la kadama, kiryusuna, la kanuma, que son japonesas, o otras que son sepiolita. Nosotros aquí en España la utilizamos, por ejemplo, el pómice. La pómice también es muy buena. Lo importante es que el sustrato que vayáis a poner en estas mezclas sea muy drenante, ¿vale? Y le podéis poner un 10 o un 15% como mucho de turba negra, ¿vale? Para darle alimento al árbol y que crezca mucho más rápido. Estos trasplantes van a ser cada año si son caducos y cada 3 años si son coníferas, ¿vale? Hasta los 3 años a las coníferas no las toquéis, no les gustan mucho los trasplantes, pero si son caducos hay que arreglarles las raíces todos los años para mejorar mucho el nevari y para que vayamos disponiendo mejor las raíces, peinándolas bien y disponiéndolas mejor en la maceta de bonsái. La maceta, en cada trasplante, pues intentaremos que vaya siendo cada vez más baja, ¿vale? Para que vaya extendiendo las raíces a lo largo, y no hacia abajo.
a no ser de algunos casos especiales, como por ejemplo los quercus o alguna otra que necesite macetas profundas, como por ejemplo los prunus, ¿vale? Los prunus mume necesitan macetas más profundas. En estos casos es muy importante que cada vez que hagamos el trasplante vayamos quitando la raíz pivotante. Esta raíz pivotante en algunos caducos se puede cortar del todo, ¿vale? Por ejemplo, los arces, los carpes, los olmos, pero en otros casos, como los quercus, los robles, en esos casos la raíz pivotante la vamos a ir cortando poco a poco, en cada trasplante, no se corta de golpe, ¿vale? Porque os podéis matar el árbol, ¿de acuerdo? Vale. Otro punto importante ya es cuando tenemos un bonsái ya que tiene mucho más desarrollo, que ya está mucho más trabajado, que os habéis gastado un dinero bastante importante en un bonsái bueno, ¿eh? Hay bonsáis que ya tienen más calidad, que ya están más ramificados, más trabajados, y necesitamos que ese trabajo de diseño y de ramificación se mantengan. No queremos que, bueno, se pueden dejar el árbol crecer cada cierto tiempo, cada 2 años, cada 3 años, dejarlo crecer y luego volverlo a remodelar, pero queremos que se mantenga en ese estado porque nos gusta ya ese diseño. Y bueno, ese trabajo ya no se puede estar trasplantando tanto tiempo. Vamos a hacer el trasplante cuando nos lo pida el árbol, con esas condiciones que os he dicho antes, cuando ya estén las raíces saliendo por debajo, o estén levantando la tierra, o veáis alguna condición del sustrato que nos guste, que a lo mejor el sustrato empieza a deteriorarse, que empiece a cambiar de aspecto, de olor, que empiece a ser un barro. Cuando el sustrato empieza a ser un barrillo, que empieza a deteriorarse la cadama o empieza a hacerse polvo porque se degrada, entonces sí es cuando hay que cambiar ese árbol, ¿vale? Entonces, por lo general, los árboles que son caducos se suelen trasplantar cada 3 o 5 años aproximadamente, ¿vale? Pero las coníferas se extienden mucho más en el tiempo, ¿vale? Vamos a tener un trasplante cada 5, cada 6, cada 7, cada 8, 10, 15 años. Los japoneses, por ejemplo, hay árboles que en 15 años o en 20 no los tocan, ¿vale? Pero para eso tenemos que tener unas condiciones muy buenas de sustrato, un sustrato óptimo, un sustrato de calidad, no cualquier tipo de sustrato, ¿vale? Eso es muy importante para un bonsái. Si no, tenéis que estar trasplantando cada más tiempo, ¿vale?